Muchas gracias por la invitación que me hacen a participar de este congreso. Mi nombre es Juliana Andrea Martínez Blanco, docente de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, y hoy les voy a presentar mi artículo titulado El principio misericordia en la formación de la familia como lugar teológico. De esta manera, pues vamos a empezar con una breve introducción al tema que se desarrolló dentro del artículo, que se centraba principalmente en la formación de la familia y cómo dentro de ella, especialmente en familias de núcleos creyentes, podía introducirse el principio misericordia para afrontar diferentes situaciones que se pudieran presentar dentro de estos núcleos familiares. De allí que empecemos trayendo algunas de las frases o de los postulados que aparecen en la encíclica Amoris Laetitia, que nos permite aproximarnos a la realidad de la familia, tanto en sus luces como en sus sombras, siendo también conscientes de que en los nuevos contextos familiares no está tan presente esta dimensión espiritual y eso hace que muchos núcleos familiares también se sientan solos frente a las dificultades que pueden estar enfrentando diariamente. Cuando hablamos de familia dentro de este artículo, la hablamos en toda su diversidad, sin tener en cuenta un solo modelo de familia, sino todos los nuevos núcleos familiares que se pueden estar presentando en cualquier lugar del mundo. Simplemente que para abordar el tema de la familia, nos vamos un poco hacia el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que nos permite entender cómo dentro de un núcleo familiar, independientemente de su constitución, puede tener diferentes contextos que van a afectar al individuo y obviamente pues al núcleo familiar que comparte con él. Y desde allí pues podemos entrar a abordar diferentes problemáticas que se puedan ver dentro de este núcleo familiar. Por eso, entonces, rápidamente voy a describir como los sistemas que aparecen allí dentro de este modelo y que permiten, de alguna manera, hacer este abordaje de las problemáticas que vemos dentro de los núcleos familiares. Así que el núcleo como más cercano al individuo se conoce como el microsistema y se comprende desde allí los contextos familiares, las particularidades de la cotidianidad familiar, los roles en la familia y las relaciones interpersonales que se gestan entre ellos. En el mesosistema se incluyen las interrelaciones que pueden generarse a partir de dos o más niveles en los cuales un individuo puede ejercer su cotidianidad. Se tienen en cuenta los diferentes ambientes, tales como el escolar, el laboral y el comunitario, así como las relaciones que se establecen con personas cercanas al núcleo familiar, incluyendo aquellos círculos de apoyo con los que puede contar cualquier familia. Otro de los sistemas se conoce como exosistema, que se refiere a los entornos que no incluyen directamente a la persona, sin embargo, afectan su propio desarrollo. En este caso, son las normativas legales que hay en cualquier sociedad. Y finalmente, el macrosistema, en el que se incluyen las mediaciones culturales que afectan los demás sistemas, y allí empiezan a interactuar también las creencias culturales o espirituales que hagan parte de este núcleo familiar que estemos abordando, que estemos analizando. Con esta teoría, entonces, podemos constatar que dentro de las correlaciones de los sistemas, la dimensión espiritual también es importante dentro de los entornos de una persona. Y aquí hablamos desde una lógica espiritual, es decir, que nos permite ampliar mucho más esta dimensión porque no solo la vamos a centrar a una religión en particular, sino al sistema de creencias que le dan sentido a la vida y permiten trascender en la vida de otros, entendiendo que hay un ser superior que está acompañando como el proceso de vida de cada individuo. Al constatar entonces las diversas realidades en las que está inmersa esta familia, suscitan algunas de ellas la búsqueda del ejercicio de la misericordia, fundamentándose en lo que se realiza por Jesús con las implicaciones sociales y religiosas de la época y cómo se hace urgente que estas mismas actitudes se traduzcan en la vida del creyente actual, entendiendo el verdadero significado de la misericordia como centro de su vida. Aquí, aunque tenemos una línea cristiana, cristiana católica, pues también el término misericordia se puede entender como la manera como yo entiendo una realidad
y cómo me apropio de esa realidad para hacerla, para cambiarla y para transformarla. Entonces, aunque la persona no sea creyente, no sea católica, no sea cristiana, pues sí puede entender el concepto de misericordia para poderlo apropiar a su propia cotidianidad familiar. Dentro de la metodología que se estableció dentro de este artículo para desarrollar el tema del artículo, pues tenemos aquí algunos ítems que voy a explicar rápidamente, pues por cuestión de tiempo no puedo profundizarlos en su totalidad. Entonces, en primer lugar, entendemos a la familia como un lugar de misericordia donde entonces todas las vinculaciones que tienen cada uno de los seres humanos que comparten un mismo núcleo familiar permite que este concepto de misericordia les ayude a establecer unas sanas relaciones familiares de convivencia y también a ver de alguna manera la realidad con unos ojos diferentes, apropiándonos de las diferentes problemáticas que pueden vivir a nivel individual pero que logran de alguna manera entender la misericordia y ayudarse entre ellos para salir de los diferentes retos que pueden enfrentar como familia. Entonces, allí, precisamente en la familia, es donde tenemos algunas comprensiones básicas de Dios o de lo sagrado que se van transmitiendo de generación en generación para que de alguna manera podamos aportar a la búsqueda de sentido de vida que tiene cada uno de los seres humanos que aparecen como en este núcleo familiar y le dan como ese dinamismo para encontrar vinculaciones de respeto, de acogida y de reconocimiento entre unos y otros. Luego, entonces, lo que realizamos fue un acercamiento al principio misericordia desde la teología bíblica. Entonces, la misericordia como término se encuentra en varios de los libros de la Biblia, por eso allí vemos también como dos ítems adicionales de hacer el recorrido un poco de la palabra misericordia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento porque digamos que en el Antiguo se atribuye directamente a Dios y ya en el Nuevo Testamento lo atribuimos directamente a Jesús con todos los acontecimientos que fue realizando durante su ministerio público. El término misericordia entonces tiene una raíz hebrea para el Antiguo Testamento y una griega para el Nuevo Testamento, identificándose como un atributo de Dios, el cual puede verse fácilmente replicado a través de las relaciones que se establecen con los seres humanos. Se tiene entonces para el Antiguo Testamento la palabra Gesed relacionado con actitudes de justicia, compasión y amor, y para el Nuevo Testamento se encuentran dos palabras en griego que enmarcan las actitudes que les describí anteriormente que en este caso es el eleos y el splagnismoi. Este último relacionado aún más con lo que experimenta Dios cuando ve una realidad humana, como invita también al ser humano al que al ver una realidad humana que sea contradictoria, se mueva desde adentro, desde lo más hondo de su interioridad, sienta lo que la otra persona está sintiendo dentro de sí para acoger a aquel que sufre, pero no solo al que está experimentando esta gran necesidad, sino que le permita de alguna manera transformar también esa realidad. Ese es el verdadero ejercicio de la misericordia. No solo quedarnos como en esa compasión, sino también movilizarnos ante el dolor de la otra persona y esto pues se ve mucho más evidente cuando hacemos estas constataciones o cuando incluimos este principio dentro de nuestra propia dinámica familiar. Así que este principio misericordia como, como principio de formación en la familia permite que esta o que este sentimiento, o que este moverme ante la realidad del otro, ante la necesidad de otro que es muy cercano a mí, como lo es el núcleo familiar, entonces lo podamos vivir como con ese reconocimiento de esa integridad humana para colocarnos en su realidad y para transformarla de alguna manera. Es descubrir esa revelación de Dios también a través de la misericordia y de los momentos pues principales que podemos vivir en nuestra vida. Y eso pues solo se hace posible si está dentro de esa formación humana, integral de alguna manera que recibimos
todos en nuestro núcleo familiar, es decir, que no solo se lo dejamos a los contextos escolares, universitarios, sino que inicia desde casa, inicia una formación a este nivel para que dentro de esa cotidianidad familiar podamos entonces vivirla dentro de nuestras dinámicas. Y desde allí, pues se crea un futuro distinto, una manera de ver la vida de maneras alternas también y que de alguna manera pues se va a ir replicando en los demás modelos o en los demás núcleos familiares que se van a gestar de ahí en adelante. Entonces, se toma entonces, se tiene en cuenta las relaciones de la familia, cada uno de los contextos de convivencia, la procreación, la formación de los hijos, si los hay, que favorecerá entonces esta aplicación de principio de misericordia desde edades muy tempranas dentro de ese núcleo familiar, que se convierta de alguna manera en una respuesta adecuada, si lo podemos denominar así, ante las necesidades del mundo, convirtiéndose entonces en esa reacción inmediata que me lleva a familiarizarme con el otro, a no ignorar su sufrimiento y hacer lo propio para intentar transformar esa realidad dolorosa o esa realidad que está apareciendo allí. Entonces, esos son como los puntos de esta parte. Y finalmente, entonces, ¿cómo aplicamos esa misericordia? Entonces, al adoptar este principio de misericordia como parte central de la formación familiar, pues hace que se reconozca a la misericordia no como cualquier caridad natural, que era lo que les mencionaba hace un momento, o de una filantropía motivada por alguna razón, sino de la misericordia practicada al prójimo, es decir, al más cercano, al más próximo, tratando de revelar eso sagrado que hay en cada uno de nosotros. Entonces, la familia favorece esta práctica de la misericordia y esto hace posible no solo que a través de la formación familiar, sino ante todos los demás sistemas que aparecen y que les explicaba al inicio, todos los demás sistemas que inciden en esta formación humana. Así que el conocimiento y la aplicación cada vez más profunda del principio de misericordia permite la adopción permanente a un estilo de vida y de formación familiar con coherencia ante lo que crea la familia como eso sagrado. Puede ser Dios, puede ser Jesús, puede ser una energía o puede ser cualquier otra denominación que de acuerdo a cada religión pueda existir. Pero más allá de eso es entender esta misericordia como una parte esencial de la espiritualidad que puede vivirse en cualquier núcleo familiar. Y también, pues, cómo estas aplicaciones se pueden dar. Puede ser desde un organismo como la iglesia, desde comunidades, desde la escuela, desde la universidad, a estos núcleos familiares que muchas veces están necesitados de este ejercicio de misericordia. Finalmente, pues la pregunta sería, bueno, o volveríamos a la pregunta, ¿cómo incluir dentro de una formación de la familia este principio? Así que incluyendo el significado del principio misericordia para entenderlo como una práctica constante en la vida de los seres humanos. O sea, al entender esa palabra misericordia, que no es solo caridad o no solo es decir, ay, pobrecito o pobrecita, sino entrar en una realidad humana y hacerla propia para poder transformarla, así es como logro ejercer este principio de misericordia, alejándonos entonces de todos los conceptos tradicionales para acompañar todas las instancias de vida de cada uno de los seres humanos. Si son creyentes, pues se apoyarán también en sus líderes religiosos, si no, pues en eso espiritual que los mueve siempre a buscar ese bien común del núcleo familiar y que también se verá reflejado en las vivencias que cada uno de estos eh, integrantes de la familia pues pueda ejercer con otros de los sistemas, como lo veíamos, para que así de alguna manera podamos aportar a la construcción de una sociedad más justa y más fraterna. Al fundamentar entonces este principio de misericordia desde el abordaje de la Sagrada Escritura con las palabras como el Gesed, que se entiende como justicia en el Antiguo Testamento, o con el eleos o el esplagnísomai que me llevan y me movilizan
hacia la necesidad del otro para transformar esa realidad dolorosa y encontrarle un balance a esa vida. Es ese dolor de entrañas o esa necesidad de proteger o de identificarme con el dolor de otro para hacer lo propio y así cambiarlo. Es un concepto que nos permite entonces realizar o aportar a una transformación de estas realidades humanas con un mensaje de esperanza, de alegría también, que está dirigido, pues en el caso de la Sagrada Escritura, que estaba dirigidas todas estas acciones a quienes no estaban dentro del núcleo social más alto, que en este caso, pues para quienes leen la Sagrada Escritura o para quienes se identifican con el tema, pues saben que muchas veces mujeres, niños, viudas, enfermos, eran las personas que más tenían sufrimiento, pues en esta sociedad del primer siglo y que, pues de ahí que Jesús siempre estuviera invitando a la movilización de estas personas. Ahora en el mundo, pues hay muchas guerras en este momento, digámoslo así, que dañando sociedades, que dañando también diferentes formas de pensamiento en todos los lugares del mundo, aquí en Colombia, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, donde ese sufrimiento se hace constante, donde ese sufrimiento se hace cotidiano y parece ser que como que nos acostumbramos a este tipo de noticias y no nos moviliza ese dolor de otro ser humano que aparece allí. Y pues obviamente también hay dificultades dentro de nuestros núcleos familiares que también nos deberían impulsar a cambiar realidades, a intentar cambiar este tipo de cotidianidad que a veces marca nuestros núcleos familiares para cambiarlo y para tener una nueva manera de ver la realidad. Entonces, sin este abordaje, sin este entender lo que significa la misericordia, pues no es posible que la podamos integrar a nuestra cotidianidad familiar, es decir, a colocarnos en el lugar del otro, a identificarlo con eso que lo rodea. Y la misericordia, pues también abarca sentimientos maternos y paternos, que se identifican más con la figura de una madre, con la figura de un padre, pero que están integrados allí como una totalidad para que todos los seres humanos podamos vivenciarla en la familia, en los ambientes laborales o en la sociedad. Entonces, el encontrar un nuevo sentido a la misericordia permite que la familia encuentre diferentes recursos para afrontar las situaciones conflictivas de la cotidianidad, como ya se los había mencionado, especialmente cuando esta misericordia se incluye dentro de estos mismos contextos. Entonces, así se reconoce como espiritualidad y permite manejar demandas externas o internas de las situaciones difíciles que estos integrantes del núcleo familiar puedan afrontar. El acercamiento a la misericordia también traza líneas de formación familiar que permiten encontrar un nuevo sentido de la realidad para favorecer una continua transformación a este nivel, lo que hace que el ser se forme verdaderamente como un ser humano, o sea, el individuo se forme como verdadero ser humano, capaz de reconocerse a sí mismo, de ser sensible a los otros sin olvidar quién es y de resignificar el amor familiar y vivir la misericordia de Dios a través de las experiencias cotidianas que crea en sus diferentes ambientes. Ahora bien, si la realidad de la familia es transformable a través de estos principios o de estas propuestas que pueden salir también de ambientes pastorales adecuadas a las necesidades familiares, independientemente de los contextos sociales en donde se encuentra inmersa y al tipo de familia que se hace presente en la sociedad, la misericordia de Dios se hará vida en el ser humano, resignificando su sentido permanentemente, encontrando la luz en medio de las tinieblas y experimentándola como aquel que se entregó en la cruz, soportó una muerte de cruz bajo una realidad completamente humana, dado que Él vive y resucita para demostrar una vez más que la justicia se hace presente en la vida de todos los seres humanos. Es así como asumir la misericordia en familia, entonces nos permite que lo experimentemos desde todas nuestras cotidianidades familiares, desde esa lucha por la justicia, del compromiso que asumimos entre todos los que integran ese núcleo familiar y que se va a ver reflejado en cómo se actúa fuera de ese núcleo familiar.
Se rompe igualmente con esas realidades de violencia, o se quisiera romper con esas realidades de violencia que cada vez más se hacen cotidianas y se hacen parte de la rutina familiar, que son evidentemente contrarias a una sociedad justa, a una sociedad igualitaria que se quisiera para todos los seres humanos, especialmente pues aquellos que sufren un dolor mucho más intenso que la mayoría pues de los núcleos familiares que hay, dependiendo pues también de dónde se encuentran estas familias. Pero aquí entonces lo que se busca finalmente, al entender la palabra, al ver las raíces de dónde viene, a ver qué es lo que nos va a movilizar, pues es simplemente lograr de alguna manera el bienestar de esta familia, porque son los niños quienes nacen en estos núcleos familiares, las nuevas generaciones, que deberían de alguna manera permitir que pues que estas nuevas cotidianidades se hagan mucho más cercanas, más con un bienestar mayor para las personas pues que están de alguna manera dentro de estos núcleos familiares. Y en el caso de los núcleos familiares que sean más cercanos al mundo creyente, entonces allí la iglesia también tendrá un punto importante para transformar estas nuevas realidades que se hacen parte dentro del núcleo familiar. Muchas gracias por su atención. Si alguien quiere ahondar más en el tema o tal vez quisiera o tiene alguna duda frente a esta propuesta que se hace para los núcleos familiares, para la formación o la vivencia de la misericordia en familia, pues allí están mis datos para que puedan contactarme y con mucho gusto estaremos dialogando en otros espacios que nos permitan pues seguir intercambiando la riqueza del conocimiento. Muchas gracias por su atención.